habla claro, ¿verdad? Y nos dice, ¿saben qué? Ustedes tienen que permanecer fieles, porque de otra forma, si ustedes son infieles, no van a permanecer en mí, se van a ir al mundo. Eso es lo que Cristo nos quiere decir. Pero qué interesante, si nos trasladamos a Mateo 24:45, acompáñenme a Mateo 24:45, para entender un poco más de lo que, de lo que empezamos a hablar. En Mateo 24:45 también nos habla Cristo muy claro y nos quiere decir algo esta tarde. Cuando lo tengan, me dicen con un amén, amén, para saber que ya lo tienen. Amén. Fíjense lo que dice Mateo 24:45. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Amén. Entonces, ¿qué nos quiere decir Cristo con esto? Que cuando nos da un cargo o nos da algo, una responsabilidad, Cristo, ¿qué es lo que desea, verdad? Bienaventurado, vas a ser más que feliz porque te voy a dar conforme a lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque me permaneciste fiel en mi camino. Porque seguiste predicando la palabra de Dios conforme a la voluntad mía y no lo que tú pensabas y a lo que tú creías. ¿Por qué? Porque Cristo nos dirige cuando tenemos una relación con Él. Directamente, cuando tenemos una relación constante con Cristo, Él nos dirige. El Espíritu Santo de Dios nos dirige y nos da el discernimiento para saber por dónde sí y por dónde no. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros caminamos con Dios y nos empezamos a torcer? Empezamos a dejar ese camino en el cual empezamos muy bien. En la mañana si puede pasar un tiempo que nos levantábamos y orábamos. Puede pasar un tiempo, ¿verdad?, en el que nos levantábamos y leíamos la palabra de Dios. Pero ¿de qué nos está tratando de decir Cristo? De que es un siervo infiel cuando deja estas cosas. Cuando deja estas cosas y empieza prácticamente a hacer lo que él piensa y lo que él cree. Porque muchas veces cree que lo sabe todo. Y acordémonos que cuando decimos, no Señor, ya no te necesito, es porque creo que lo sé todo. Haciendo la palabra de Dios y confiando nomás en Él. Así es. Lo que Él sabe. Ajá. Pero exactamente por ese exceso de confianza. Se empieza a darle la espalda a Dios porque sabe que ya todo lo cree y que no necesita de Dios, porque ya tiene mucho conocimiento. Pero recordemos que el conocimiento sin el Espíritu Santo no sirve de nada. No sirve de nada. Podemos saber mucha teología, podemos saber mucha escatología, podemos tener mucha exégesis, podemos tener mucha anatología, ¿verdad? Podemos tener tantas cosas grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón, pero eso no nos sirve de nada cuando dejamos el Espíritu Santo ya a un lado, cuando ya no tenemos esa relación constante. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que para poder ser fieles y permanecer en el camino que realmente es verdadero, el que nos va a llevar a la vida eterna, es muy importante tener esa relación con Cristo a diario, tener esa relación con la palabra de Dios a diario. Un cristiano que no lee la palabra de Dios es un cristiano que no va a permanecer mucho de pie. Porque la palabra de Dios es el alimento que nos dejó Cristo para nuestro espíritu y nuestra alma. Entonces, qué interesante todo esto. La palabra de Dios dice que el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Eso dice la palabra de Dios. Eso dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Eso es Mateo 24:45. Yo lo apunté. ¿Ese es el que acabas de leer? Sí. Entonces lo apunté. Sí. Pues el siervo fiel y prudente. Ajá. Así esa es la concordancia con la que empezamos. Pero la palabra, ahorita no tengo el versículo donde dice el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Pero cuando le somos a Cristo fieles, por ejemplo, en lo poco, cuando por ejemplo a mí me dan 100 pesos, yo los sé administrar y esos 100 pesos los hago rendir durante 5 días, eso es ser fiel porque no me los gasté no nomás en un día. Pero cuando soy una persona imprudente y voy a la tienda y me gasto los 100 pesos en una sentada, estoy siendo imprudente. ¿Por qué? Porque si me dieron para 5 días 20 pesos diarios y yo fui a la tienda y en un día me los gasté, eso es una imprudencia. Porque los 4 días que siguen no voy a tener. Porque por querer satisfacerme, y por querer comérmelo todo en un día, por querer gastármelo todo en un día. Entonces, si Cristo me da 100 pesos a mí y prácticamente me dice, te voy a dar 100 pesos para que cada día gastes 20 pesos.
Y yo le hago caso, ahí soy prudente. Eso es, administrarlo. eso es una persona fiel, saber administrar lo que Dios nos está dando. Una persona infiel es prácticamente una persona que no hace conciencia, que dice la palabra de Dios, sabes que yo voy a hacer lo que yo quiero, lo que yo creo. Entonces, si le somos a Cristo fieles en lo poco que nos entrega, somos buenos administradores, somos fieles en la palabra de Dios, somos fieles en su camino, Cristo nos va a dar un poco más, nos va a probar. Y si seguimos permaneciendo fieles, Cristo nos va a llegar un momento en que va a entrar el proceso, en que cuando tú entres a la madurez, Dios te va a soltar lo que tiene para ti, porque sabe que ya eres un buen administrador y sabe que no te vas a perder si te da un poco más de lo que ya te ha dado. Yo creo que también se refiere a esto, ¿no? O sea, por ejemplo, que sigamos viniendo cuando viene uno, dos, tres, a lo mejor, no son muchos, pero cuando sean muchos, o sea, no vamos, no que nos vayamos a envanecer, sino que no vamos a creer que es por nosotros. Y seguimos siendo fieles, o sea, venga o no venga la gente, sea uno, sea dos, sea tres, también Dios te puede entregar más gente a su cargo. Y de hecho, de eso se trata, porque fíjense la diferencia, hay muchos pastores que creen que una iglesia bendecida es tener mucha gente. Pero eso es en el siglo XXI donde estamos viviendo. Invitados aquí. Es que eso no tiene nada que ver, pero mucha gente así lo ve. Pero es lo que es como decía mi esposa, la fidelidad. Si nosotros permanecemos fieles, si con una persona que venga, en esa fidelidad nos mantenemos, ¿verdad? Hacia Dios, porque Dios es el que nos está viendo. Y nosotros muchas veces queremos que Dios haga las cosas y que traiga mucha gente, y que den muchas ofrendas, y que den muchos diezmos, pero no va a ser así, porque los procesos de Dios son muy diferentes a como nosotros creemos y nosotros pensamos. O es igual, cuando tengo un empleo, ¿verdad? Y empiezo a trabajar por mi cuenta, yo lo digo personalmente por mí, yo batallé 2, 3 años, porque a mí Dios no me empezó a dar luego así, yo batallé, ¿por qué? Porque Dios me estaba probando, porque en los procesos de Dios tenemos que seguir caminando fieles para poder ver la bendición. Muchas veces hay mucha gente, ¿verdad? Hay muchos que quieren la bendición luego, voy a hacerla luego, y no es así. Dios nos quiere probar y vamos a ser probados a ver si es cierto que somos fieles y tenemos fe para poder llegar hasta aquello para lo cual Dios nos ha preparado. Pero necesitamos tener una madurez para poder llegar a eso. Tenemos que permanecer fieles. Tenemos que tener una constancia con Dios a diario. Yo creo que si tú serías, o seríamos un siervo infiel. Por ejemplo, que Dios te entregó un liderazgo a jóvenes o de varones o lo que sea, y tú hubieras dicho, no, es que sabes que tiene una semana, 2 semanas que no viene la gente, o nomás viene uno, nomás vienen dos, o nomás vienen tres, entonces pues yo ya no voy a ir a la célula de jóvenes porque no le están echando ganas, un ejemplo, ¿verdad? Y si viniera Cristo y te dijera, bueno, pero yo te entregué eso, tú en lo fiel tú en lo poco me debiste haber sido fiel para poderte poner en lo mucho, porque lo mucho también puede ser el reino, o sea, la eternidad, ¿verdad? Pudiera ser, o puede ser que aquí yo no sé, ¿verdad? Pero pues Dios sí nos puede decir eso, o sea, pues si yo te entregué un cargo, te entregué un liderazgo, te entregué almas a tu cargo, ¿ah? Y tú no fuiste fiel en ese tiempo, pues seríamos infieles si Dios viniera y no nos encontrara haciendo lo que Él nos mandó a hacer, lo que Él nos entregó. Hay muchos pastores, por ejemplo, en el sur de la ciudad, que a ellos, ¿verdad? Ellos prácticamente tienen un púlpito de madera, de troncos. La gente que tiene son 4 o 5 personas, pero ellos se mantienen fieles. Ellos se mantienen fieles, ¿por qué? Porque a todos se nos ha estado diferente, pero ellos han entendido el llamado que tuvieron y han entendido la fidelidad que es tenerle a Dios. Que aunque no tenga micrófono, que aunque no tenga bancas, que aunque no tenga un techo, ahí están esos pastores, ahí están firmes y fieles. Y hay testimonios vivos. Y podemos ir, si nos metemos a la sierra, si nos metemos a donde no se ve nada, donde no hay internet, donde no hay nada de eso,
podemos ver que hay pastores que están siendo fieles. ¿Por qué? Porque entendieron el llamado, supieron. No buscan comunidad tampoco. Exactamente. Y No buscan, es que ese es el problema de hoy en día en este siglo XXI, que si no hay diezmos, que si no hay un aire acondicionado, que si no tengo bancas, que si no tengo bancas, que si no tengo un púlpito grande, no soy bendecido y no entiendo el llamado a qué fui, o sea, no entiendo y no permanezco fiel, porque estoy esperando que la bendición de Dios llegue ya, y no, muchas veces tarda 10, 15 años en llegar, pero si permanecemos fieles, y aún así, si no llegara la bendición material, tenemos que permanecer fieles porque eso fue la misión que se nos fue encomendada a nosotros. Entonces por eso dice Cristo, bienaventurado que es que cuando venga Cristo, haya ese siervo fiel haciendo lo que le mandó. A eso se refiere. Y también va claro, ¿verdad? Que hay pastores, ¿verdad?, que son fieles y que Dios los bendice, ¿no? Porque la gente tiene la posibilidad. Pero de eso se trata, de eso habla la palabra de Dios, de la fidelidad que debemos demostrar en las buenas y en las malas. O sea, teniendo y no teniendo. Porque recordemos lo que dijo el apóstol Pablo, y él fue fiel, se mantuvo fiel, porque él mismo dijo, sé tener en abundancia, pero también se pasan necesidades y glorificó a Cristo en las dos cosas. Fue fiel, se mantuvo fiel. ¿Y cómo terminó el apóstol Pablo? Con gozo su carrera. Entonces nosotros, ¿qué estamos esperando? Estamos esperando, debemos estar centrados en lo que Dios nos está mandando a hacer y mantenernos ahí fieles. Dios te mandó por ejemplo, a ser maestra o a cuidar niños, ¿verdad? Aunque sea un niño y bien vago. Si en ese momento viene Cristo, te va a decir, ven para acá para darte la corona de la vida porque soportaste a ese niño que se queda bien vago, pero entendiste tu llamado. Eso déjalo a un lado. Para Cristo lo que importa, prácticamente Él te va a decir, para mí lo que me importa es la fidelidad de ti hacia mí, no lo otros. Por eso es muy importante concentrarse en la palabra de Dios y concentrarse y centrarse en lo que Dios quiere para que hagamos, que nos mantengamos fieles, que seamos fieles. Entonces tenemos que estar conscientes que para poder ser fieles a Cristo necesitamos tener amor por las almas. Necesitamos tener la conciencia activa, ¿verdad? Y nuestro corazón, ¿verdad?, de que nosotros hemos entendido para lo que Cristo nos ha llamado, y tenemos que tener ese amor por la gente que no conoce de Dios y también por la que conoce de Dios. Ese es el centro. Tenemos que tener amor por las almas. Tenemos que tener amor por las almas y tener